Muy buenos días, mi nombre es José Raúl Aubiña. Ante todo deseo agradecer a las organizadoras de estas jornadas, la doctora Laura Álvarez y la doctora Rocío del Castillo Lozano, por su más que generosa invitación. En este encuentro intentaré compartir la inmensa alegría que significó para quien les habla el saber que este año recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología los doctores Harvey Alter, Charles Rice y Michael Houghton por el descubrimiento del virus hepatitis C, su caracterización y su aplicación al descubrimiento de nuevas drogas antivirales de acción directa, posibilitando así la curación de la enfermedad homónima. Adicionalmente, la satisfacción fue máxima al interiorizarme que el Premio Nobel de Química había sido otorgado a las doctoras Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier por el desarrollo de un sistema de edición genética denominado CRISPR. En este objetivo general nos dedicaremos a recorrer un viaje de varias décadas en el imaginario túnel de mi propio tiempo. Estas son algunas de las preguntas y recuerdos que intentaré compartir con todos ustedes. Desde tiempos de Hipócrates de Cos se conocían los casos de ictericia epidémica, hace unos 2500 años aproximadamente. Sin embargo, fue recién en 1885 en que trabajadores de los astilleros de Bremen, Alemania, desarrollaron una hepatitis vinculada al suero, luego de haber recibido una vacuna antivariólica, entre comillas, estabilizada con linfa humana. Fueron diversas guerras de tiempos relativamente recientes las que estuvieron definitivamente influenciadas por los hoy llamados virus de hepatitis. Desde Napoleón y la batalla de Waterloo hasta las que acontecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, sirvieron de un formidable impulso para alcanzar logros notables a partir de la segunda mitad del siglo XX. El diagnóstico y la profilaxis de las hepatitis virales tuvo un impacto esencial en la prevención no solo de hepatitis agudas o fulminantes, sino también de las hepatitis crónicas, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. La fascinante historia del descubrimiento del hoy denominado virus hepatitis B comenzó en la década de 1960, cuando el suero de un aborigen australiano reaccionó con el de una persona con hemofilia, formando una banda que fue teñida de rojo, con azocarmín, un colorante para proteínas y no con tinción para lípidos séricos, como lo era el Sudan Black, en pruebas de inmunodifusión en gel de agarosa, la conocida técnica de Austerlony. El así denominado antígeno australiano tenía una prevalencia del 0,1% en la población general australiana, pero sorprendentemente alcanzaba el 10% entre leucémicos politransfundidos. ¿Sería el resultado de un gen heredado que se expresaba en dichos enfermos? Entre los artículos que constituyen una piedra angular en el conocimiento de la hepatitis B, se destaca nítidamente este, publicado en 1965 en la revista Journal of American Medical Association, en el que Baruch Blumberg, Harvey Alter y Sam Bisnick documentaban que el antígeno Australia se encontraba en el suero de algunos individuos normales de poblaciones foráneas. La total ausencia del mismo en el suero de individuos normales de Estados Unidos y su relativamente elevada frecuencia en leucemias agudas sugería que la presencia de dicho antígeno podía ser de valor en el diagnóstico temprano de esta patología. Si el antígeno resultaba de o precedía al proceso de leucemia, permanecía por dilucidarse. Contrariamente a lo postulado en una de las hipótesis iniciales, este gráfico claramente nos muestra que el antígeno australiano no era heredable. Para ello, se comparó la prevalencia de dicho antígeno en pacientes con síndrome de Down.
se pudo determinar que el valor de la prevalencia del antígeno australiano era prácticamente nulo en neonatos con dicha patología. Esa prevalencia se elevaba ligeramente cuando los pacientes eran mantenidos en su hogar. Sin embargo, llamativamente, esos valores se incrementaban casi hasta un 10% en pacientes que eran cuidados en instituciones que albergaban un número pequeño de niños, al igual que aquellos que padecían leucemia. Muy llamativamente, dicho valor se triplicó cuando se estudiaron enfermos que eran hospedados en instituciones grandes. Claramente, en su conjunto, estos datos indicaron que el antígeno australiano no era heredable. Más aún, el niño James Beard, también afectado con síndrome de Down, exhibió resultados inicialmente negativos para el antígeno australiano que se positivizaron subsiguientemente. Fue el 28 de junio de 1966, el día que coincidió con el hallazgo de la suba de la transaminasa GOAT y con valores disminuidos de protrombina, una proteína de fabricación hepática. Por otra parte, un hallazgo similar se obtuvo con Barbara Werner, técnica del laboratorio de Bloomberg y subsiguientemente inmunóloga y viróloga, quien habitualmente se ofrecía como donante de su propio suero como control negativo de las pruebas. Ambos eventos pusieron en la pista definitiva de que el antígeno australiano estaba seguramente relacionado con un agente infeccioso causante de hepatitis viral. En esta imagen observamos un panel compuesto de una microscopía electrónica de transmisión que abarca toda la pantalla, junto a un modelo de la estructura del virus hepatitis B a partir de un estudio de crioelectromicroscopía, como se observa arriba a la derecha. Recordamos que el virus está constituido por partículas infecciosas de DAIN de 42 nanómetros y por partículas subvirales, esféricas y filamentosas. Estas dos últimas poseen diferentes porcentajes de glicoproteínas antigénicas de envoltura que son compartidas por la estructura de los viriones. Por carecer de genoma, las partículas subvirales no tienen capacidad infectante. Por ello, a partir de las partículas esféricas de 22 nanómetros, luego de un proceso de purificación y de inactivación de otros eventuales virus que pudieran haber estado presentes en el plasma de donantes, y gracias a los trabajos de Baruch Blumberg y sus colaboradores, se logró elaborar la primera vacuna para prevenir la hepatitis B y consiguientemente el cáncer hepático. A la mejor manera del detective Poirot de Agatha Christie, Blumberg y su grupo habían descubierto el secreto de ese asesino serial, el virus hepatitis B, y más aún conseguiría la más eficaz prevención para anularlo, el desarrollo de una vacuna específica. A esos hallazgos iniciales de 1965 siguieron en años subsiguientes la caracterización del antígeno de superficie en la cubierta de las partículas, la detección de partículas así llamadas de DAIN, el virión, observado al microscopio electrónico, y la caracterización del genoma ADNA de este virus. Por otra parte, el grupo de Robert Purcell, Albert Kapikian y Samuel Feinstein lograban caracterizar las partículas de un virus asociado a la transmisión fecal-oral de un agente causal de hepatitis epidémica. Era el así denominado virus hepatitis A, inicialmente caracterizado como desnudo y desde hace poquitos años reconocido por circular en la sangre rodeado de exosomas, para lo cual se acuñó el término de virus cuasi envuelto, el primero de toda la virología. El hallazgo del antígeno australiano, principal componente de la envoltura del hoy denominado virus hepatitis B, así como las subsiguientes contribuciones para el desarrollo de la primera vacuna específica, culminaron con su obtención exitosa en décadas subsiguientes. Fue la primera vacuna contra la hepatitis B y dado que este virus puede generar cáncer hepático, constituyó también la primera vacuna para prevenir dicha enfermedad.
Por todo ello, en 1976, el doctor Baruch Blumberg fue honrado con el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Junto a su amigo y ya premio Nobel Baruch Blumberg, Harvey Alter seguía obsesionado por la aparición de casos de hepatitis asociadas a transfusiones, a las que comenzó a estudiar bajo el paraguas científico de la denominación hepatitis no A, no B, una propuesta que compartiría con Alfred Prince del New York Blood Center y con Christian Trepot de Francia. Como mencionábamos precedentemente, junto a Harvey Alter, aunque en forma independiente, Alfred Prince en el New York Blood Center establecieron que, aún después de descartar las transfusiones con sangre contaminada con el virus hepatitis B, seguían produciéndose hepatitis posttransfusionales. Dado que la hepatitis A no se asocia a viremia prolongada por no haber formas crónicas, a esta hepatitis se la denominó no A, no B. Para dar sustento a su hipótesis, Alter utilizó chimpancés que fueron experimentalmente inoculados con suero de individuos que padecían hepatitis no A no B. En dicho huésped experimental logró por primera vez reproducir esa infección. Comenzaba un arduo camino. Las armas del enemigo asesino eran muy parecidas a las del virus hepatitis B. Un africano de piel muy oscura y de un alma muy transparente, Kwesi Sikwaye, me honró con su generosa amistad. Él publicaba junto al profesor Zuckerman que uno de sus primates, George, desarrollaba una hepatitis no A, no B al recibir el factor de coagulación 8 humano contaminado con el nuevo agente putativo. Estudios de este grupo habían documentado que George era inmune a la reinfección por los virus hepatitis A y hepatitis B, infecciones de las que se había curado. Sin embargo, George desarrolló una hepatitis no A, no B, aunque no se veían partículas virales al microscopio electrónico en muestras de biopsia de hígado, como sí las había observado Harvey Alter. Entonces, ¿existía un nuevo virus? Alfred Prince se cuestionaba si era posible conciliar las hipótesis de un virus de hepatitis post-transfusional como un miembro adicional de un supuesto grupo al que pertenecía el virus hepatitis B, o como uno totalmente nuevo. Los datos publicados eran especialmente contradictorios. Harvey Alter decidió entonces crear un panel de sueros codificados correspondientes a las diversas etiologías de hepatitis virales conocidas y a sueros de las así denominadas hepatitis no A no B, para que aquellos que aducían tener un equipo de detección para el supuesto nuevo agente pudieran tener resultados comparativos. El partido se estaba perdiendo con un marcador catastrófico. El camino parecía imposible. Con el hallazgo de Alfred Prince a mediados de los 70, se encontró la necesidad de documentar si el agente en cuestión era de naturaleza viral. Fue así que recién en 1989 los equipos dirigidos por Michael Hutton de la Chiron Corporation y por Daniel Bradley de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, que pudieron recién publicar los hallazgos que permitían identificar al agente etiológico, luego de 8 años de investigación y alrededor de 1 millón de clones analizados. Para ello, habían utilizado el plasma de un chimpancé contaminado con el presunto virus productor de las hepatitis no A no B, el que, una vez identificado, se denominó virus hepatitis C.
El ADN copia correspondiente al RNA viral se había clonado y expresado en Escherichia coli utilizando el bacteriófago Lambda GT11 como vector, lográndose así la síntesis de proteínas recombinantes, dado que estaba dicho vector conteniendo un fragmento específico del genoma de hepatitis C en su interior. Estas proteínas con especificidad antigénica para hepatitis C fueron detectadas mediante un tamizaje inmunológico de la genoteca, enfrentándola con el suelo de individuo infectado con el hasta entonces denominado agente de la hepatitis no A no B posttransfusional. Este diseño experimental del grupo Chiron sirvió inicialmente para obtener dos proteínas recombinantes capaces de reaccionar con anticuerpos específicos en ensayos de ELISA o de radioinmunoensayo. Estas reacciones inmunológicas posibilitaron la detección de anticuerpos presentes en la sangre de los hemodonantes involucrados en la transmisión del virus hepatitis C por transfusiones. Este tipo de análisis constituyó el primer instrumento válido para evitar la transmisión interhumana del virus hepatitis C. ¿Cómo no vamos a estar de fiesta si por primera vez en la historia se descubría un virus al margen de su morfología y de su constitución antigénica? Era el virus de la hepatitis C, homenaje a sus descubridores. Este equipo de investigación publicó simultáneamente dos trabajos en la revista Science. Uno describiendo el aislamiento de un clon de DNA complementario derivado del genoma de un agente causante de hepatitis no A no B, y el siguiente aplicando la expresión de fragmentos del genoma del HCV a pruebas de detección de anticuerpos para el hoy denominado virus hepatitis C. Decíamos recién que en 1989 se conocía la secuencia nucleotídica completa del virus hepatitis C y se lograban expresar proteínas para ser utilizadas en técnicas inmunoenzimáticas para el diagnóstico de individuos infectados con este virus que exhibieran anticuerpos que reaccionaran contra las proteínas recombinantes obtenidas. Sin embargo, no se conocía la estructura del virus. Fue recién 5 años más tarde cuando Caíto y colaboradores documentaron la presencia de estructuras particuladas esféricas de unos 55 a 65 nanómetros con finas proyecciones espiculares, como aquí vemos en la imagen, y que eran reconocidos por anticuerpos específicos contra la envoltura viral, dando así certidumbre a la naturaleza de esta partícula, ahora confirmada como la causante de la hepatitis C. Esta imagen intenta congregar el esquema representativo del RNA viral en la porción superior con aquel que corresponde al de la poliproteína precursora del virus hepatitis C en la parte inferior. De ella derivarán los correspondientes péptidos a los cuales se les asigna un nombre específico, como veremos enseguida. En la parte superior, decíamos, tenemos el RNA viral. En él se distinguen claramente que en los extremos 5' y 3' existen estructuras con una naturaleza espacial muy definida que corresponden a el RNA viral con estructura secundaria muy estable. Una y otra, 5' y 3', corresponden a regiones no codificantes del genoma viral. Por eso se las denomina con el acrónimo NCR o Non Coding Region en inglés, o su sinónimo UTR por Untranslated Region, es decir, regiones que no serán traducidas en aminoácidos. Ambas flanquean una región central que codificará para la poliproteína precursora del virus. Podemos ahora circunscribir nuestra atención a la región 5'. En ella observamos que está mencionada la así denominada región IRES, que ustedes ya aprendieron cuando estudiaron virus polio y otros enterovirus. Esta región del IRES es la que le permite al virus
traducir su genoma aun cuando estuviere inhibida la síntesis de proteína CAP dependiente, porque eso significa IRES, sitio interno de ingreso al ribosoma. Ese IRES corresponde a esa parte que se ve allí, no codificante, pero también a los primeros nucleótidos codificantes de la proteína core. Hablando ahora de proteínas, veremos que las dos regiones no codificantes flanquean una región central del genoma que lo harán para proteínas estructurales hacia el 5' y no estructurales hacia el 3'. En el medio de ellas, la proteína P7, que es una viroporina, como ya ustedes estudiaron con HIV, influenza, rotavirus, etc. Derivado de esa porción central del genoma viral, tenemos al código que nos devendrá en una poliproteína precursora del virus. Esa poliproteína, por el clivaje ejercido por proteasas celulares, pero también virales, NS2, NS3 y su cofactor NS4A, nos producirá una serie de proteínas con funciones específicas, unas estructurales hacia el 5', como dijimos, y otras no estructurales hacia el 3', donde además de las acciones que acabamos de mencionar, correspondientes a las proteasas del virus y a la viroporina ya mencionada, tenemos a la RNA polimerasa NS5B, su cofactor NS5A, etc. Además de las proteínas core y envoltura que ya hemos mencionado, también existe codificado en un marco abierto de lectura cambiado, por eso lo de F, frame shifting, un cambio de marco de lectura, dio origen a esta proteína, como vemos allí, traducida con aminoácidos diferentes, a pesar de estar superpuesto su código a la región del core. Dicho esto, ya tenemos entonces dos eventos: la posibilidad de que el genoma se multiplique, dando una hebra de RNA genómico de polaridad complementaria, por lo cual ya la llamaremos ARN antigenómico, o será el intermediario para la replicación de este virus. Y si el genoma es de polaridad más, el RNA que será intermediario tendrá polaridad menos, y aquel que será codificante como mensajero de la poliproteína precursora ya aludida. Nos dedicaremos a esto en los subsiguientes instantes. Esta es una versión simplificada que trata de ubicar en una única imagen el proceso de replicación del virus hepatitis C con lo que acontece cuando dicha replicación tiene lugar. El elefante en una cristalería. Con esta imagen intentaremos representar la variabilidad inherente al virus hepatitis C, en algunos aspectos semejante a la de HIV. La replicación del virus acontece merced a la actividad de su propia RNA polimerasa, la que al polimerizar nucleótidos elonga la cadena del genoma con la incorporación de dichas bases complementarias a las del templado, sea este la cadena de polaridad positiva, es decir, con la secuencia nucleotídica del RNA mensajero que está en el virión, como también con la de polaridad negativa que se sintetiza como intermediaria en el proceso de replicación. Dada la falta de lectura de prueba, es decir, metafóricamente la ausencia de un backspace en un imaginario teclado de computadora, permite la acumulación de errores denominados mutaciones durante el devenir de la infección. En modo análogo, esta imagen intenta representar la diversidad poblacional del virus hepatitis C. Cada una de estas figuras representa a nivel poblacional la existencia de genomas íntimamente relacionados entre sí que existen en la naturaleza. Son muy parecidos entre sí, aunque uno no puede transformarse en otro. A nivel del individuo infectado, las variantes que circulan en su organismo se conocen con el nombre de cuasiespecies.
una mayor diversidad de las mismas le permiten a la población viral una particular capacidad de adaptación a las presiones de selección generadas por la respuesta inmune y o por una eventual terapéutica. Esta imagen propugna analizar la variabilidad de la envoltura del virus hepatitis C al cabo de más de 8 años de evolución de infección en un primate. Observamos en la imagen izquierda la representación de la estructura secundaria de la envoltura del virus en tiempo inicial del estudio prospectivo, y a la derecha la estructura secundaria de la envoltura al cabo de dicho periodo de observación. Cuando se observaron mutaciones aminoácidicas, se tradujeron en puntos amarillos. La parte superior de la imagen corresponde a la región más hidrofílica y la inferior a la más hidrofóbica de dicha envoltura. Por supuesto, la región más hidrofílica es la más expuesta y es la que está sometida a presiones de selección tales como la ejercida por los anticuerpos dirigidos contra ella. Podemos observar que la inmensa mayoría de las mutaciones están alojadas en la región más hidrofílica, más expuesta de dicha envoltura. Ello tiene como objetivo obvio el intentar un escape, una evasión a la respuesta inmune humoral generada por el huésped. ¿Cómo escaparse de la respuesta inmune? En la imagen que acabamos de observar, vemos que el virus modifica epítopes T, I o B con el objeto de evadirse de la acción de los linfocitos T citotóxicos y de los anticuerpos neutralizantes. En otros términos, pone en juego todo su poderío para evadirse de la respuesta inmune. Esta imagen intenta graficar la diversidad del virus hepatitis C, un miembro del género Hepacivirus dentro de la familia Flaviviridae. Es un virus que está constituido por un único serotipo, pero que alberga al menos 7 genotipos distintos, observados aquí con colores diferentes en el extremo superior de la línea oblicua blanca. Dichos tipos genómicos se diferencian entre sí por una divergencia nucleotídica superior al 30 y hasta el 35% del total de los aproximadamente 10.000 nucleótidos que constituyen su genoma. Muy infrecuentemente, pero está absolutamente probado, pueden haber eventos de recombinación, como el ya demostrado, entre cepas del genotipo 2, subgenotipo K, con 1B, el 2 con el 5, el 2 con el 6, a su vez entre subtipos de un mismo genotipo, 1A, 1B, 1A, 1C, estructuras en mosaico, etc. A su vez, hemos mencionado que los tipos genómicos o genotipos pueden albergar uno o múltiples subtipos en cada uno de ellos. Aquí están representados con diversas tonalidades de un mismo color. Si arriba teníamos un color verde para un determinado tipo genómico, acá tendremos tonalidades de verde queriendo representar el subtipo, o así también denominado subgenotipo, que corresponde al mismo. A la derecha, lo mismo podríamos afirmarlo en un color rojizo. En cada individuo, lo que uno obtiene a partir de la secuenciación nucleotídica es el resultado de la población viral que está circulando en él. Por ejemplo, en sangre periférica, a partir de muestras de plasma. Podríamos hacer lo mismo a partir de un órgano, a partir de la biopsia en una parte o en otra del hígado, lo cual dará idea de ese conjunto de variantes que constituyen a la población viral que infecta al individuo. Mediante técnicas de secuenciación nucleotídica de alto rendimiento,
uno hoy tiene la posibilidad de comprobar la heterogeneidad de dichas variantes, conocidos con el nombre de cuasiespecies, es decir, variantes genómicas íntimamente vinculadas entre sí, con capacidad de replicación, es decir, son genomas que tienen la posibilidad de ser viables. Hablamos entonces de la constelación de cuasiespecies que alberga cada individuo. En un mismo individuo pueden coexistir más de un subtipo, más de un tipo genómico. Por ejemplo, es mucho más fácil de comprender que este evento tendrá lugar con mayor frecuencia en individuos que comparten agujas contaminadas con virus de hepatitis C, donde la posibilidad de infectarse con uno o más genotipos es mayúscula. ¿Por qué la imagen de la izquierda? Bueno, la intención es mostrar que si bien son todos pinos, parecería que como en Rebelión en la Granja, unos son más pinos que otros. Aquí pasa lo mismo. Son todos tipos genómicos de hepatitis C, son todos pinos, pero algunos tienen características distintivas que, en función de la respuesta a la terapéutica, hoy en día hace que para el médico constituyan un elemento de valor poder determinar a cuál nos estamos refiriendo. No será lo mismo para un médico hepatólogo tratar a un paciente infectado con el genotipo 1 que con el genotipo 3. Cuando veamos en microbiología y parasitología 2, comprenderemos el por qué los médicos hoy se preocupan más cuando la infección es por genotipo 3 que cuando lo es por genotipo 1, al punto tal que se deberá utilizar una doble medicación en lugar de una única monodroga. Ese es el valor que tiene conocer de antemano, antes de instituir una terapéutica, el o los genotipos que están circulando en un determinado paciente. Para hacer la historia todavía más compleja, aprenderemos que los genotipos pueden variar. Hay veces que se presenta un fenómeno conocido como compartimentalización, es decir, puede haber un determinado genotipo en un órgano determinado y otro genotipo en otro órgano. O a veces hemos tenido la experiencia de que en una parte del hígado hay un compartimiento con tal población viral, que puede ser un genotipo o subgenotipo, y una diferente en otra parte del hígado, en otro estadio de avance diferente en ese mismo órgano. En definitiva, el evento de compartimentalización complica la extrapolación que a veces, muy simplísticamente, se quiere hacer cuando, a partir de una muestra de plasma, queremos inferir lo que hay en el hígado, en toda la estructura del órgano, o por ejemplo en el sistema nervioso central si hubiera compromiso a ese nivel. Importancia médica del conocimiento de la diversidad de los genotipos de los pacientes infectados con hepatitis C. En esta imagen se intentan sintetizar múltiples estudios que se desarrollaron en la cátedra de microbiología, donde se pudo corroborar sucesivamente cuál era la verdadera prevalencia genotípica del virus hepatitis C en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Lo que vemos aquí es una representación de estudios que Jorge Quarleri realizara en el país y en Estados Unidos, donde documentaba la prevalencia preponderante del genotipo 1, seguido del 2 y subsiguientemente del 3, y donde se pudo documentar que en muestras provenientes de pacientes hemofílicos, por ejemplo, existían en alrededor de 14% de ellos infecciones mixtas. La importancia médica de ello radicó en que se pudo corroborar que los niveles de enzimas hepáticas séricas eran superiores cuando había infecciones mixtas con respecto a los pacientes monoinfectados.
Este había sido el primer estudio en el mundo que logró documentar esa asociación, donde infecciones mixtas estaban vinculadas significativamente desde el punto de vista estadístico a niveles superiores de transaminasas séricas. Sin embargo, referirnos a Buenos Aires y a sus alrededores no significa tener una representación de lo que acontece en el país. Habíamos mencionado genotipos 1, 2 y 3 como los más prevalentes en Buenos Aires, y fijémonos que en la ciudad de Córdoba el evento es no reflejado. De hecho, prevalece el genotipo 2 seguido del 1 y muy de lejos por el genotipo 3, por genotipos 4 y en menor grado aún la presencia de infecciones mixtas. Esta imagen nos propone documentar la variabilidad de hepatitis C en función del tiempo. Podemos observar aquí cómo por la falta de lectura de la prueba de la RNA polimerasa acontecen cambios menores, mientras que todo lo contrario puede ocurrir cuando, como resultado de la presión de selección de la respuesta inmune o por eventos de recombinación, ocurren lo que vemos como un cambio mayor. En definitiva, al igual que lo hemos aprendido con influenza y también acontece con virus como HIV, el virus hepatitis C tiene la posibilidad de promover cambios menores atribuibles a la actividad de la polimerasa y mayores influidos directamente por la presión de selección de la respuesta inmune o por eventos de recombinación genómica. Recapitulando, la diversidad y la variabilidad se retroalimentan. Esta imagen intenta reflejar una síntesis de la patogénesis del virus hepatitis C a nivel hepático y extrahepático. En color amarillo, remedando la ictericia que puede llegar a tener el paciente, vemos el compromiso hepático, desde una hepatitis aguda, muchas veces, diríamos casi siempre silente, a una hepatitis crónica, o a la evolución hacia una esteatosis, con insulinoresistencia, con diabetes mellitus tipo 2, que podrá progresar eventualmente a la cirrosis y al hepatocarcinoma celular. Por otra parte, a nivel extrahepático, son frecuentes manifestaciones tales como la crioglobulinemia mixta, la vasculitis, la poliarteritis nodosa, la ya mencionada glomerulonefritis, las artritis, los linfomas, así como el compromiso del sistema nervioso central con diversas manifestaciones. Otras asociaciones involucran dermatopatías, líquen plano, etc. Esta imagen nos propone recordar que aproximadamente un 70 a 90% de los hepatocarcinomas celulares se desarrollan en pacientes que tienen previamente cirrosis. El descubrimiento del virus hepatitis C y la consiguiente posibilidad de su detección en las transfusiones sanguíneas fue honrado con el otorgamiento del premio Albert Lasker, considerado el premio Nobel de los Estados Unidos, en investigación en medicina clínica en el año 2000. En ese año, una vez otorgado el premio Lasker a Alter y a Houghton, me hice esta pregunta. Tardé 20 años en poder responderla. Tampoco el virus hepatitis C es fácilmente cultivable en células. Por ello, se han desarrollado sistemas artificiales que consisten en plásmidos recombinantes que permiten su replicación. En la figura observamos cómo está construido, en este ejemplo, un replicón. El mismo se construye a partir de un plásmido de DNA recombinante conteniendo el código del replicón del virus hepatitis C y un gen de resistencia
por ejemplo a la geneticina, también denominada G418. Luego de su transcripción in vitro, se obtienen múltiples copias del RNA del virus hepatitis C, las que son transfectadas en células hepatocitarias, aquí como ejemplo las denominadas HU-H7, que en presencia del marcador de selección, el antibiótico geneticina, solo sobrevivirán si poseen la información transportada por el RNA transfectado con el gen de resistencia. A partir de las células sobrevivientes se obtienen clones que expresan las proteínas virales. Este sistema es extremadamente útil para la valoración de nuevos compuestos antivirales que pueden inhibir la multiplicación del replicón. Esta imagen nos permite observar cómo la replicación viral ofrece blancos para la terapéutica con las así denominadas drogas antivirales de acción directa. En la imagen podemos observar cómo el complejo proteasa NC3-4A actúa en el clivaje proteolítico de la poliproteína viral. Por otra parte, la RNA polimerasa dependiente de RNA es imprescindible para la replicación del genoma viral. A su vez, la proteína no estructural 5A es un componente indispensable para la formación de la red de membranas y para los eventos de replicación y ensamblaje viral. Por ende, estas proteínas son blanco de la terapéutica. Podremos ver entonces grupos de fármacos que con un mismo sufijo están representando el blanco de su acción. Tendremos los inhibidores de la proteasa con sufijo previr, los inhibidores de la polimerasa con sufijo buvir y los inhibidores de NS5A con sufijo vir. Con estas drogas, hoy la hepatitis C tiene una tasa de curación superior al 95%, cualesquiera fuere el genotipo involucrado. A la extraordinaria noticia del advenimiento de las drogas antivirales de acción directa a partir del año 2014, debemos adosar ahora el concepto de la posibilidad de emergencia de variantes resistentes. ¿Qué es esto? Al administrarse las drogas antivirales de acción directa, se seleccionan variantes con reducida sensibilidad a las drogas, lo que se define como resistente a dicha droga. Al eliminarse las variantes sensibles, se abre metafóricamente la compuerta a variantes minoritarias que pueden tener menor aptitud replicativa. Sin embargo, pueden coexistir también mutaciones secundarias o compensatorias que incrementan su aptitud replicativa o fitness. Son las sustituciones asociadas al fitness las que pueden estar naturalmente presentes o bien emerger como mutaciones durante el proceso de replicación del genoma, promoviendo el fallo de la terapéutica instituida. Durante dicho tratamiento pueden emerger estas variantes, lo que conocemos con el nombre de irrupción o en inglés breakthrough, o a posteriori determinado el mismo, lo cual denominamos recaída o relapse. Siguiendo las ideas del Dr. Pawlowski, el término RAPS, Resistant Associated Variants, no debe utilizarse más, dado que los cambios que confieren resistencia
deben denominarse RAS, es decir, Resistant Associated Substitutions. Y las variantes que portan a dichas RAS deberán denominarse Resistant Variants. En 2016 se otorgó el premio Lasker para la investigación en clínica médica a Ralph Bartenslager, a Charles Rice y a Michael Sophia. Los dos primeros por el desarrollo independiente de sistemas autorreplicativos del virus hepatitis C, replicones, luego de haber descifrado la porción 3' terminal inicialmente desconocida del genoma del virus y haber demostrado que la mera presencia de este agente por sí mismo es capaz de producir en ratones inmunodeficientes con hígado humanizado una hepatitis. Se había refrendado una vez más uno de los postulados de Koch. El doctor Michael Sophia lo recibía en reconocimiento al desarrollo de las primeras drogas antivirales de acción directa. Vamos a referirnos ahora a algunos estudios realizados con el sistema de replicones desarrollados por el Dr. Charles Rice. Se ha demostrado que pacientes con colestasis exhiben un incremento compensatorio de MRP4, una bomba de flujo, en el polo sinusoidal de los hepatocitos. A su vez, los pacientes con cirrosis por hepatitis C también muestran un incremento de dicha bomba de eflujo. Por el contrario, el único estudio publicado hasta el momento documentó que los pacientes con hepatitis C sin cirrosis no mostraban diferencias en los niveles de dicha bomba respecto a los controles. Finalmente, en nuestro laboratorio ya hemos comprobado que el virus hepatitis C modula diferencialmente otras bombas de flujo, habiéndose demostrado un aumento de BCRP y una disminución de MDR1. Nuestra hipótesis de trabajo postula entonces que el virus hepatitis C podría regular la expresión del transportador de flujo MRP4 en hepatocitos. Con esta hipótesis nos planteamos los siguientes objetivos: evaluar el efecto de la replicación del virus hepatitis C y de la expresión transitoria de las proteínas CORE y NS5A sobre la expresión del gen MRP4, así como también sobre la actividad del promotor de dicho gen. En apretada síntesis, la proteína del core promueve esteatosis y carcinoma hepatocelular, produce insulinoresistencia e inhibe vías de señalización del interferón. A su vez, la proteína no estructural 5A modula las vías de señalización, inhibiendo la apoptosis, alterando el crecimiento y diferenciación celular, disrumpiendo el metabolismo lipídico y modulando la transcripción y la replicación viral. MRP4, como dijimos, es una bomba de eflujo ABC. Es un transportador de transmembrana presente en hígado, próstata, riñón, intestino y células hematopoyéticas. En hígado bombea ácidos biliares, AMP cíclico, prostaglandina E2 y leucotrienos hacia la sangre. Es corresponsable del transporte de drogas antivirales y antitumorales. Asimismo, en el hígado, la expresión de MRP4 es variable y se encuentra transcripcionalmente regulada, entre otros factores, por el receptor constitutivo de androstano, CAR, por la activación del receptor activado de proliferación de los peroxisomas alfa, PEPER-alfa, y por el sensor de estrés oxidativo NRF2. Dado que el virus hepatitis C no es fácilmente cultivable, los estudios in vitro recurren habitualmente a la expresión aislada de genes y más recientemente al uso del sistema replicón. En nuestro caso utilizamos la línea hepatocitaria HU-H7.5 y la HU-H7.5-SG, que expresa un replicón del genotipo 1b subgenómico que codifica las proteínas no estructurales NS2 a NS5B. Se midió comparativamente el ARN mensajero de MRP4 en ambas líneas celulares.
con el objeto de investigar el rol de una proteína estructural y una no estructural sobre el promotor de MRP4, se realizaron experimentos de gen reportero. Para ello se construyó artificialmente en el laboratorio del Dr. Davio el promotor de dicho gen, el que fue clonado en un plásmido conteniendo el gen reportero que codifica la enzima luciferasa. Luego de experimentos de cotransfección, se procedió a la medición de la actividad del promotor MRP4, adicionando en las células el sustrato luciferina y midiendo la luminiscencia en un luminómetro conectado a una PC. Se observó que el replicón subgenómico de hepatitis C indujo un descenso estadísticamente significativo de los niveles de ARN mensajero del gen MRP4. El análisis de la actividad del gen reportero luciferasa bajo la regulación del promotor de MRP4 estableció que la proteína NS5A del virus hepatitis C disminuye a un 69% la actividad observada en células controles. En modo análogo, la proteína core indujo una modulación negativa aún más pronunciada, llegando a observarse aproximadamente un tercio de la actividad respecto a los controles sin transfectar. En síntesis, se determinó que el replicón subgenómico de hepatitis C inhibe la expresión del ARN mensajero del transportador MRP4. Asimismo, tanto la proteína no estructural 5A como la de COR ejercen un efecto supresor sobre la actividad del promotor de MRP4. Dos implicancias médicas a partir de estos estudios. Dado que MRP4 ha sido asociada a una función hepatoprotectora, la inhibición de su expresión promovida por el virus hepatitis C y en particular por las proteínas COR y NS5A podrían potenciar diversos mecanismos de toxicidad sobre los hepatocitos. La circulación y o el metabolismo alterados de ácidos biliares están actualmente implicados no solo en enfermedades colestásicas, incluida la mayor incidencia de colestasis intrahepática que se observa en la infección por hepatitis C durante el embarazo, sino también en el síndrome metabólico, la enfermedad inflamatoria intestinal y hasta en el cáncer de colon. A su vez, la disminución de MRP4 podría contribuir a la propia persistencia viral al regular diferencialmente la migración de células de la respuesta inmune, dada la disminución de leucotrienos y prostaglandina E2 en circulación. Existen en la vida de las personas momentos que nos marcan, son trascendentes. En la virología parecería que hubo algo de eso. Nunca sabremos si alguno de los científicos hoy aquí mencionados recibió como regalo el libro de Peter Doherty, esa guía para principiantes para ganar un premio Nobel. Claro está, escrito por otro premio Nobel. El 5 de octubre de 2020, la Asamblea Nobel en el Instituto Karolinska anunció su decisión de otorgar el premio Nobel de Fisiología o Medicina a los doctores Harvey Alter, Charles Rice y Michael Houghton por el descubrimiento del virus hepatitis C. El doctor Alter fue también codescubridor del virus hepatitis B. Sus investigaciones epidemiológicas exhaustivas con las entonces denominadas hepatitis no A, no B, post-transfusionales, fueron decisivas para la búsqueda del agente etiológico, al que alcanzó a vislumbrar parcialmente con sus estudios en chimpancés infectados experimentalmente. El Dr. Houghton, miembro de la Corporación Chiron, fue, junto a sus colaboradores Quilin Cho y Josh Kuo, y a Dan Bradley del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, quien logró, mediante una estrategia brillante e inédita, demostrar el genoma del virus hepatitis C a partir de una biblioteca genómica de ADN complementario y construida a partir del plasma de chimpancés infectados, empleando un sistema de bacteriófagos lambda para expresar en bacterias dichos fragmentos genómicos del agente desconocido.
La expresión de antígenos virales fue analizada utilizando el plasma de un paciente con hepatitis no A, no B fulminante, de quien se presumía podría poseer en circulación anticuerpos que reconocieran al virus desconocido. Luego de tamizar 1.000.000 de colonias, se detectó una que era reconocida por dicho plasma con anticuerpos. Esa colonia, denominada 511, contenía una secuencia nucleotídica perteneciente al virus hepatitis C. Con ella pudo iniciarse, mediante hibridación nucleotídica de otra colonia, el reconocimiento del genoma viral de unos 10.000 nucleótidos, al que pudo clasificarse como perteneciente a la familia Flaviviridae. Finalmente, el Dr. Rice demostró que la secuencia nucleotídica del extremo 3', previamente conocido del virus hepatitis C, estaba incompleta, siendo llamativa su conservación entre aislamientos. Su hallazgo le permitió construir genomas artificiales, ahora con capacidad replicativa. Estos clones infecciosos fueron inoculados experimentalmente a chimpancés y demostraron el rol etiológico del virus hepatitis C sin otros eventuales factores que podrían haber estado presentes en la sangre o en derivados de ella e inoculados en ensayos iniciales, como causal de la inflamación hepática. ¿En qué consiste el sistema CRISPR-Cas9? Se trata de un sistema que comenzó a descubrirse muy parcialmente entre 1987 y 2005 por el bacteriólogo japonés Yoshizumi Ishino y en España por el microbiólogo Francisco Juan Martínez Mojica, al detectarse secuencias nucleotídicas repetidas en tándem en el genoma de procariotas, arqueas y bacterias, separadas por secuencias espaciadoras variables en su composición nucleotídica. Hoy sabemos que unas secuencias nucleotídicas repetidas, palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente esparcidas, por ello designadas en inglés con el acrónimo CRISPR, son parte de un sistema inmune adaptativo procariótico desarrollado para editar el genoma foráneo de bacteriófagos o plásmidos que pudieran ingresar a esos microorganismos. El sistema consta además de una proteína con actividad de helicasa y nucleasa denominada Cas, por estar asociada al sistema CRISPR, y por un RNA guía constituido por dos moléculas de RNA, una pequeña que alberga una región de 20 nucleótidos complementarios a la secuencia blanco hacia la que está dirigida, y una segunda molécula de RNA que interactúa con el RNA de CRISPR, de allí su nombre, transacting, en un sitio diferente al de su interacción con las secuencias blanco complementarias, uniéndose así a la primera molécula de RNA conformando el ARN guía y atrayendo dicha estructura conjunta a la nucleasa Cas para formar una unidad funcional, CRISPR-Cas. La asociación de Cas9 con el RNA guía permite al complejo unirse específicamente a una secuencia nucleotídica blanco que es abierta y cortada por dicha helicasa nucleasa en dos sitios de clivaje. La aplicación de este sistema natural de los procariotas como herramienta biotecnológica aplicada a células eucarióticas por parte de la investigadora francesa Emmanuelle Charpentier y la norteamericana Jennifer Doudna, al unir las dos moléculas de RNA antedichas formando un RNA quimérico mediante una secuencia nucleotídica de enlace entre ambas, ha abierto una ventana de esperanza al futuro en el campo de algunas enfermedades hereditarias, oncológicas e infecciosas, tales como la hepatitis B, ante la posibilidad ya cristalizada de editar el genoma de interés
en una forma sitio específica y aún múltiple. Por separado podrán acceder a los fascinantes videos mencionados en la imagen, algunos de los cuales son ofrecidos en español o en inglés por los co-descubridores del sistema CRISPR-Cas9, Francisco Juan Martínez Mojica y Jennifer Doudna, pintados en color verde, quienes junto a Emmanuel Charpentier son firmes candidatos a recibir el premio Nobel en un futuro muy próximo. Este es un estudio que abre nuevas puertas hacia un futuro. Por vez primera, la aplicación de la técnica CRISPR-Cas9 fue utilizada para suprimir el virus hepatitis B en estudios in vitro. Esta técnica, que muy brevemente describiremos a continuación, permitió disminuir significativamente el DNA circular covalentemente cerrado del virus hepatitis B, una estructura que permite la persistencia del virus dentro de la célula a pesar de la utilización de antivirales que inhiben la transcriptasa inversa, como los análogos de nucleósidos o de nucleótidos. Mediante la expresión sostenida de Cas9 y del uso de apropiadas moléculas de RNA guía, se logró clivar el DNA circular covalentemente cerrado, reduciendo drásticamente sus niveles y la de otros parámetros de expresión de genes virales, así como de la replicación viral. Esta nueva estrategia podría contribuir, de aplicarse en un futuro, a la cura de los pacientes. En este trabajo, publicado en 2015 por investigadores de la Universidad de Emory, Estados Unidos, se mostraba por primera vez la eficacia del sistema Cas9 sobre una molécula de RNA simple cadena de origen viral. Créase o no, esta primera aplicación de la metodología se hizo sobre el virus hepatitis C, aprovechando el desarrollo previo del sistema replicón. La endonucleasa Cas9 de Francisella novicida puede inhibir la infección ya establecida, donde las células HU-H7.5 con el replicón de hepatitis C fueron también cotransfectadas con la endonucleasa Cas9 y los RNA guía para los blancos indicados, al cabo de 72 horas post-infección. La cuantificación de la producción de luciferasa viral expresada en porcentaje de inhibición comparado con un vector control. Se puede observar una inhibición significativa cuando se emplea dicha endonucleasa Cas9 junto al adecuado ARN guía, ya sea dirigido contra el extremo 5' o 3' del RNA, en contraposición con la ausencia de dicho efecto al utilizarse un vector control solamente, o RNA guías no relacionados, o la DNasa Cas sin guía alguna de RNA, o a la inversa, la de estos sin la presencia de Cas. Este es un experimento inverso y complementario, donde inicialmente se contransfectaron las células HU-H7.5 con los plásmidos para Cas y RNA guías, y luego fueron transfectadas con un replicón de hepatitis C unido a luciferasa. Se observa aquí también la especificidad del efecto inhibitorio del sistema Cas9 sobre la expresión de la proteína de envoltura E2 del virus hepatitis C en estos cultivos celulares respecto a los controles infectados y tratados como se indica en la figura. El 7 de octubre pasado, el mundo científico en su conjunto se sintió complacido. Las investigadoras Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna fueron honradas con el otorgamiento del Premio Nobel de Química por el desarrollo de este método de edición del genoma denominado CRISPR-Cas9, que, como las dos cuchillas de esta tijera genética usada para reescribir los genomas, las ha reunido ahora inseparables para iniciar una nueva era en las ciencias biológicas.